Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 57. Cronos derrotado. Pocas semanas después, Mayan oraba al Padre Celestial, preguntándole por qué el nodo restante no se había vuelto de oro. Señor, pensé que al darme cuenta que no condenas a las personas, se desbloquearía el nodo final, pero aún no ha cambiado. ¿Cuál es la pieza faltante de este rompecabezas? Habló con Estela acerca del problema. Conversó con Tony y Eric y con el resto del grupo de estudio. Nadie parecía tener una respuesta clara a por qué no había habido ningún cambio. El grupo ayunó y oró para encontrar la respuesta. Sabían que estaban muy cerca, pero aún no les venía nada claro. Mayan se sintió impresionado a viajar hacia el último pilar durante la siguiente luna nueva. «Iré contigo. Quiero estar contigo si algo sucede», pidió Estela. «¿Qué quieres decir con si algo sucede?», preguntó Mayan. «Quiero decir que si descubres algo, quiero estar allí contigo para experimentarlo. Sé que caminar en tu canal ha sido suficiente para cambiar algunos de mis nodos, pero quiero estar allí esta vez». «Ok, Estela, pero ¿qué sucederá con los chicos?», dijo Mayan. «Van a estar con sus amigos durante la tarde», contestó Estela. «Ok, entonces vamos». El pilar estaba del otro lado de la ciudad. Llevaría más de 2 horas en vehículo hasta allí. Mayan compartió algunas de sus ideas con Estela. «Estaba pensando acerca de lo que descubrí la última luna nueva con Apolo, Diana y Pan en la fuente». «Eso sonó intenso, Mayan», dijo Estela. Sí, era evidente que la manifestación estaba relacionada con Zeus también, debido al rayo y el trueno que ocurrieron. Zeus es una manifestación de fuerza. Él representa la autoridad a través de la fuerza. Se me acaba de ocurrir algo en relación al padre de Zeus. ¿Quién es el padre de Zeus, Mayan? No estoy muy familiarizada con la mitología griega, dijo Estela. Cronos. También es conocido como el Padre Tiempo. Puede haber un elemento temporal acerca de cómo el Pentágono de las Mentiras continuamente ha mantenido a las personas bajo su control. Mayan hizo una oración silenciosa. Le llegó el pensamiento. Antes de llegar al último pilar, creo que deberíamos detenernos en la fuente de la ciudad, ya que queda de pasada. Condujeron dentro de la ciudad. Mayan estacionó el auto a unas cuadras y comenzaron a caminar hacia el parque central. Cronos es el dios no creado que existe antes de todos los demás dioses en el sistema griego. Siendo ese el caso, debe estar relacionado con este nodo final. Pensé que cuando descubriríamos la verdad de que nuestro padre no es un destructor, habríamos derrotado al Goliat final. Pero este último gigante debe estar aún cerniendo una capa de oscuridad sobre nosotros, dijo Mayan. Mientras se aproximaban al parque, podían oír truenos a la distancia. «Qué interesante que se esté formando una tormenta ahora mismo», notó Estela. «Sí, el dogma de Zeus parece estar listo para encontrarse con nosotros». Mientras entraban al parque, el viento comenzó a aumentar mientras Mayan continuaba pensando. «Resulta fascinante para mí que Cronos también sea representado con una serpiente de 3 cabezas. Me recuerda a cuando Pan y Diana se combinaron con Apolo. Los hijos operan como sus padres a través de este principio de 3 en 1.
Ahora estaban frente a la fuente. Mayan se postró y oró. Padre, por favor, muéstranos la pieza faltante de este rompecabezas. La tormenta que se aproximaba rugía como un león buscando a su presa. Los rayos como dedos se movían por el cielo como buscando engullir a Mayan y a Estela. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de buen juicio, exclamó Mayan con convicción. El rayo irrumpió desde el lugar donde Mayan y Estela se dirigían y pareció envolverle toda la ciudad. Como Mayan y Estela estaban desconectados de 4 de los 5 nodos, no sintieron el impacto de la fuerza que se generaba en el anillo. El persistente destello de luz brillaba a su alrededor. Inmediatamente Mayan corrió a la puerta de la fuente donde la silenciosa estatua de bronce de Teseo permanecía y se arrodilló frente a ella. En el reflejo de los rayos sobre el agua, Mayan alcanzó a leer las palabras escritas como fuego sobre el agua. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Estela, ven a ver antes que desaparezca. Estela llegó tan rápido como pudo, pero las letras se habían desvanecido. Entonces hubo otro destello de rayo que provenía del último pilar y que se dispararon hacia los otros pilares alrededor de la ciudad. Una vez más aparecieron palabras en el reflejo del agua. Esto era Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, es decir, el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. Pude ver esta vez, Mayan. ¿Qué significa?, dijo Estela. La referencia a Daniel se refiere a la obra del cuerno pequeño y su ataque en contra de Cristo y su pueblo. El término, el continuo, se refiere al sistema de sacrificio usado en el culto pagano para apaciguar a sus dioses. Este debe ser el vínculo que conecta con las primeras palabras que leí, que Dios no requiere el sacrificio y la ofrenda. Una vez más el rayo destelló, y esta vez pasó justo por encima de ellos. En el agua se vieron reflejadas las siguientes palabras. Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mayan consideró por unos momentos el significado de esto. Ahora recuerdo una conversación que tuve con Tony y Eric al respecto. Era algo que me pareció muy difícil de entender. Eric citó un párrafo que su bisabuelo había escrito que me dejó perplejo. Lo tengo en mi laptop en el auto, dijo Mayan. ¿Hay algo más reflejado en el agua, Mayan?, preguntó Estela. Esperemos un poquito más y veremos. Después de unos minutos más, otro gran destello llegó y reflejó en el agua. Y el Cronos no será más. Apocalipsis 10:6. Mayan tomó a Estela por la mano. Necesito leer esa cita de Waggoner. Creo que encontramos la pieza final. Tanto Mayan como Estela respiraban con agitación cuando llegaron al auto. Solamente encenderé la laptop y encontraré esa cita, dijo Mayan con entusiasmo. Aquí está. Esta era la cita de E.J. Waggoner de la Verdad Presente del 21 de septiembre de 1893. Página 386. Pero dirá alguno, has puesto todo el asunto de la reconciliación de parte del hombre. Siempre enseñé que la muerte de Cristo reconcilió a Dios con el hombre, que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Bueno, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo donde las Escrituras lo han puesto, y mientras tienen mucho que decir acerca de la necesidad del hombre de ser reconciliado con Dios, nunca sugieren una cosa tal como la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre. Suponer la necesidad de una cosa tal es traer una grave acusación en contra del carácter de Dios. La idea ha sido introducida en la iglesia cristiana desde el papado, lo cual a su vez lo trajo del paganismo, en donde la idea de Dios era la de un ser cuya ira debe ser apaciguada por medio de un sacrificio.
¿Te das cuenta lo que significa esto, Estela? ¿Qué, Mayan?, dijo Estela con ojos bien abiertos. Se nos mostró que nuestro Padre no destruye a nadie por la fuerza. Si la justicia de Dios demandó muerte, entonces Él demandó que alguien sea destruido. Y eso simplemente no puede ser verdad. Dios nunca quiso que nadie fuese sacrificado. No es su carácter. Pero con el propósito de redimir a la raza humana, Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos creer que podíamos ser perdonados. Nosotros fuimos reconciliados con Dios, no Dios reconciliado con nosotros. El sacrificio de Jesús nos convenció de lo que Dios siempre estuvo dispuesto a hacer: perdonarnos gratuitamente. ¿Es por eso que Jesús oró a su Padre diciendo que había terminado la obra que su Padre le había dado la noche antes de morir en la cruz?, preguntó Estela. Exactamente, Estela. La idea de un sacrificio como siendo requerido por Dios vino del paganismo a la iglesia cristiana y fue conocido como abominación desoladora. El poder cristiano actuó para quitar el poder del paganismo. Sin embargo, al mismo tiempo elevó su principio central de apaciguamiento por medio de la muerte. Mayan encendió el auto y dijo: vamos hacia el último pilar y continuemos conversando estos puntos. ¿Cuál era el punto acerca de que Cronos no sería más?, preguntó Estela. Mayan pensó por un momento. Cronos es una personificación del tiempo. En nuestra existencia humana, el tiempo parece destruir a todos. Eventualmente, las personas mueren y eso es visto como el tiempo o Cronos tomando sus vidas. Cronos es por tanto presentado como comiéndose a sus hijos o destruyéndolos. Cronos es el Dios no creado. Él es antes de todos los otros dioses. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial habita la eternidad. Isaías 57:15. Me interesa saber si la Biblia dice algo más acerca de Cronos en relación al Hijo de Dios. ¿Por qué, Mayan? ¿Qué estás viendo?, preguntó Estela. ¿Conoces la sensación de pasar un tiempo placentero juntos donde parece que el tiempo parece desaparecer? Nos volvemos inconscientes del tiempo. Por eso la expresión "el tiempo vuela cuando la pasas bien". Quiero saber si eso es lo que el Padre y el Hijo experimentan en la eternidad. Puedes buscar la palabra Cronos en el Nuevo Testamento griego en mi aplicación de la Biblia mientras sigo conduciendo. Encontré este verso. Estela leyó el verso pausadamente. Esto era 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Eón. Tiempos es Cronos y los siglos es Eón. Antes de Cronos, Eón. Eso es, la Biblia nos dice que Cristo existió antes de Cronos. Eso quiere decir que el amor del Padre y del Hijo fue tal que el tiempo no era una experiencia diferente. Su amor por el otro y el hecho de que son inmortales quiere decir para ellos que el tiempo tiene una prioridad y un sentimiento diferente que para nosotros los humanos mortales. Es por eso que la Biblia dice que Cronos ni siquiera existía. Era una experiencia diferente de la que tenemos ahora. Encontré otro verso Mayan. Está en Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Puedes solo volver a leer esa última parte, por favor?, dijo Mayan. Estela lo leyó cuidadosamente. Mayan pensó por un momento antes de exclamar:
La ley del pecado y de la ley de la muerte tiene dominio sobre un hombre entre tanto que Cronos exista. Por supuesto. Tienes esa mirada en tu rostro de nuevo, percibió Estela con una sonrisa. Mira el último verso del capítulo anterior. Dice que la paga del pecado es muerte. Es la muerte lo que le da al tiempo una experiencia y un valor diferentes. Si una persona va a morir, entonces el tiempo se vuelve muy importante porque la provisión de tiempo es limitada. Es esto lo que le da a Cronos el dominio de la raza humana. Estela miró a Mayan, intentando seguir su proceso de pensamiento, y solamente oró para poder entender lo que él decía. Cuando Adán se apartó de su Padre Celestial, rompió su amante relación con él. La sensación de amor, alegría y paz que tenía la perdió. En su lugar estaba el temor a la muerte que hizo que el tiempo o Cronos fuera su amo. La realidad humana para nosotros es que vivimos alrededor de 70 u 80 años y luego al final de ese periodo de tiempo entendemos que enfrentaremos el juicio por los actos que hemos hecho. Vivimos con miedo de que vayamos a morir por nuestros pecados y entonces seremos juzgados, y si somos hallados indignos, Dios nos condenará y nos destruirá. Pero ahora sabemos que este miedo no está fundado en la realidad. Fue Adán, ayudado por Satanás, quien pensó que Dios quería matarlos. Este miedo a la muerte creó a Cronos e hizo de Cronos nuestro amo en esta vida. Todos los atributos de Cronos, Satanás los ha proyectado en Dios para que tengamos miedo de Dios. Constantemente somos tentados a intentar apaciguar a Dios haciendo cosas buenas o ofreciendo un sacrificio para hacer que esté feliz. El Cuerno Pequeño tomó estos principios paganos y los introdujo en el cristianismo con la idea que Dios juzgaría y condenaría a su Hijo como sustituto para pagar por nuestras vidas pecaminosas. Estás cubriendo un buen número de capas aquí, Mayan, y me estoy confundiendo, dijo Estela. Lo siento, Estela, intentaré explicarlo más simple. Justo entonces llegaron al último pilar, el cual se elevaba mucho más alto que los otros pilares. Tenme paciencia, Estela. Todo está cobrando sentido para mí ahora, dijo Mayan lentamente, intentando contener su entusiasmo. Antes que llegara la muerte, no había percepción del tiempo. El amor del Padre y del Hijo llenaban el universo, y todos los hijos de Dios vivían en este amante y bondadoso reino. Satanás introdujo una falsa idea de justicia. Declaró que la justicia de Dios demandaba muerte para aquellos que transgreden su ley. Le introdujo esta idea a Adán y a Eva. Los convenció de que Dios no los perdonaría por sus pecados, sino que Dios los mataría. Así es como comenzó el tiempo. El tiempo comenzó cuando el universo comenzó a creer que Dios mataría a aquellos que lo desobedecen. En las palabras de la respuesta de Adán a Dios acerca de por qué comió el fruto, se ve reflejada la idea de Satanás de expiación. Cuando culpa a su esposa y a Dios por su error, busca un chivo expiatorio en su esposa y en Dios por su pecado. Adán estaba sugiriendo que los otros debían morir en su lugar, pero Dios nunca requirió el sacrificio. Dios es un Dios de misericordia dispuesto a perdonar, porque su misericordia es eterna. Adán podría haber pedido perdón si aún creyese que Dios podía perdonar, pero había dejado de creer eso. Entonces, si estoy entendiendo correctamente, Estela pausó. Dios y su Hijo tenían una experiencia de tiempo diferente antes que la idea de la muerte entrara en el universo a través de Satanás. Pero cuando Satanás convenció a Adán y Eva que Dios había planificado matarlo y le creyeron temiendo morir por haber comido del fruto,
Perdieron la experiencia de la eternidad y entraron en el tiempo o cronos, porque sentían que tenían un tiempo limitado antes de morir. Creyeron una mentira acerca de Dios, cambiando su visión de Él como un padre amante a la de un severo monstruo, come niños, conocido como Cronos. ¿Lo entendí bien?, dijo Estela. Exactamente, Estela. Creo que esto es lo que la Biblia nos dice cuando dice que Jesucristo era antes de Cronos. Cronos solo puede existir cuando creemos en la muerte, porque aceptamos la mentira de Satanás de que Dios no perdonará libremente. Cuando la muerte no existe, el tiempo no está en nuestras mentes. Está presente, pero no es una prioridad en nuestro pensamiento porque es infinito. Esta es la experiencia que Dios quiere que tengamos a través de Cristo. Esto es lo que está diciendo el texto de 2 de Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sé que lleva esfuerzo comprender esto, continuó Mayan, y esta es la razón por la cual la torre final es tan difícil de derribar. Pero Jesús nos dice que Cronos no será más. Esto quiere decir que la humanidad llegaría a darse cuenta de que Dios no usa la muerte para imponer su ley. Cuando podemos sobreponernos a esta idea falsa, entonces Cronos ya no nos gobierna y no estamos bajo su dominio. Esto es lo que creo que significa causar que el sacrificio y la ofrenda cese. Es demostrándonos el carácter del Padre en su verdadera luz, para que podamos ver que Él nunca deseó que nadie muriese. El cristianismo enseña que la muerte de Jesús satisface la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no involucra la muerte. Si la justicia de Dios incluyera muerte, entonces nadie podría vivir en la experiencia de la eternidad. No puede haber un sentimiento de paz perfecta cuando la amenaza de muerte existe. Comienzo a entender lo que estás diciendo, Mayan. Es un proceso de pensamiento profundo. No estoy segura de cuántas personas comprenderán, dijo Estela. Los entendidos entenderán, Estela, y enseñarán justicia a la multitud. Finalmente, Jesús podrá poner fin a la necesidad de que la sangre sea salpicada en el lugar santísimo del santuario celestial. La sangre en el lugar santísimo representa la necesidad de que Jesús interceda por las personas que creen que Dios requiere la muerte por la transgresión. Pero esta idea es la prevaricación asoladora. Es pagana. Dios nunca necesitó ser reconciliado con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Cristo nos fue dado como la vida antes de la fundación del mundo, pero no lo aceptamos como nuestra vida porque nuestro pensamiento estaba consumido por ideas de muerte. Tal como dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios nos dio a su Hijo para cumplir lo que necesitábamos, creer que estábamos reconciliados con Él. Y todo el tiempo pensábamos que Dios lo demandó. Dios estaba dispuesto a condescender para satisfacer esta falsa creencia nuestra, para poder guiarnos por el camino del santuario, hasta que finalmente lleguemos a una verdad y entendimiento pleno. Ahora somos llamados a dejar de proyectar la idea que Dios demanda la muerte de un sustituto con el propósito de ser reconciliado con nosotros. Esto es completamente pagano. Lo hizo para que podamos ser reconciliados con Él y venzamos la herencia de Adán, la idea de que Dios quería matarnos por nuestras transgresiones. En aquel momento, un rayo cayó ante los ojos de Mayan y Estela y golpeó la base del último pilar. Golpeó justo en la letra G. Ambos clamaron de dolor mientras caían escamas de sus ojos y finalmente pudieron ver. La figura de una bestia como un leopardo se tambaleó desde el pilar y colapsó en el suelo sin aliento y quedó completamente inmóvil.
El cielo pareció envolverse como un rollo y reveló una cúpula de bronce que había estado cubriendo la ciudad, pero ahora estaba abierta para ellos. La frecuencia de su ser estaba siendo elevada a tal nivel que la atmósfera a su alrededor había cambiado completamente. En aquel momento el cielo se iluminó mientras un ángel aparecía ante ellos. Esto es Lucas 2, 10, versículo 13 al 14. Luego el ángel les dijo: He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, y alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El ángel se acercó a ellos y proclamó: Ahora son libres, han sido desconectados de la ciudad de Constanza, y la puerta está abierta para su escape. Hagan sus preparaciones para irse tan pronto como puedan. Luego se les dirá lo que deben hacer después de esto. Mayan y Estela lloraban de alegría y alababan al Padre y al Hijo. Para ellos, Cronos ya no existía más. La muerte ya no tenía dominio sobre sus mentes, porque ya no adoraban a un Dios de muerte, sino a la resurrección y la vida, quien es el único camino al Padre. Mayan abrazó a Estela y le dio un suave beso. Gracias, cariño, por caminar conmigo en este viaje. Estela apretó la mano de Mayan y habló suavemente. Gracias, Mayan, por confiar en nuestro Padre y su Hijo para que te guíen hasta este punto. Nuestro Padre te crió para ser una fuente de agua en el desierto. Con tus dientes trillarás las montañas y las reducirás. Una senda ha sido hecha para que la gloria de Dios entre, y pronto será camino para nuestro Dios y todos lo verán. Y pensar que soy la sierva del Señor, llamada a caminar contigo y ayudarte en esta obra. Ciertamente me colocaré en las puertas de la ciudad y te alabaré por tu belleza y tu sabiduría, Estela. Que la gloria de nuestro Salvador sea magnificada a través de mí hacia ti, dijo Mayan. Mayan y Estela estaban perdidos en su mirada mutua de gratitud al Padre Celestial por el regalo que tenían en el otro. El tiempo se detuvo y el cielo fue testigo del amor del Padre y el Hijo manifestado en Mayan y Estela. Con los 5 nodos vueltos de oro ahora reflejaban el modelo divino del Padre e Hijo de un modo mucho más visible que antes. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Cantares capítulo 7, versículo 10 al 13.